La lluvia caía fina sobre el asfalto de la calle de los Olmos, esa clase de llovizna persistente de otoño que no moja de verdad, pero que penetra despacio, helada, hasta los huesos. Carmen sostenía la bolsa de tela contra su pecho, con los dedos arrugados, apretando las asas con una fuerza innecesaria, como si ese gesto pudiera anclar algo dentro de ella que insistía en soltarse. 62 años, viuda desde hacía 3, y en aquella tarde gris de abril, parada en medio de la acera, frente a la farmacia donde acababa de comprar las pastillas para la presión, sintió por primera vez, desde el entierro de Ricardo, un deseo violento, de simplemente sentarse allí, en el suelo mojado, y rendirse. No llorar, solo rendirse. Rendirse de fingir que todo estaba bien, cuando despertaba sola cada mañana. Rendirse de sonreír a las vecinas, que preguntaban, ¿cómo estás, Carmen?, con esa voz llena de lástima y curiosidad morbosa. Rendirse de cocinar para una sola persona y comer la mitad porque el estómago se le cerraba ante el silencio de la cocina vacía. Rendirse de despertar todos los días a las 6 de la mañana porque su cuerpo aún no entendía que ya no necesitaba madrugar para hacer café para 2, poner la mesa, preparar el pan con mantequilla, tal como a Ricardo le gustaba. Respiró hondo, con el aire frío quemándole la garganta, y siguió caminando. Las hojas secas de los árboles crujían bajo sus zapatos viejos de gamuza marrón. El viento trajo el olor a tierra mojada, mezclado con humo de alguna chimenea lejana. Abril siempre tuvo ese olor en su ciudad, un olor a despedida, a cosas que morían para renacer más tarde, en otra estación. Pero Carmen ya no creía en renacimientos. El apartamento quedaba a 4 cuadras de allí. 4 cuadras que parecían kilómetros cuando se carga no solo con bolsas de compras, sino con el peso invisible de una soledad, que no tiene nombre, que no cabe en palabras, que simplemente existe como una sombra pegada a la espalda. Carmen nunca supo ponerle nombre a lo que sentía. No era nostalgia, exactamente. Ricardo había sido un buen hombre, trabajador, honesto, padre presente a su manera, pero había sido un marido distante. 40 años de matrimonio en los que ella cocinó, lavó, planchó, crió a los 3 hijos, organizó fiestas de cumpleaños, cuidó de su suegra en sus últimos años de vida, y él trabajó en la carpintería, pagó las cuentas al día, vio el fútbol en el sofá los fines de semana, y durmió a su lado cada noche sin tocarla realmente. Ellos coexistieron. Funcionaron como una máquina bien engrasada, pero sin música, sin baile, sin ese brillo en los ojos que Carmen veía en las parejas enamoradas que se cruzaba por la calle. Cuando él murió, un infarto fulminante, a los 67 años, en medio de un domingo de sol mientras regaba las plantas del balcón, Carmen esperó ese dolor devastador que describen las viudas, ese vacío imposible de llenar, esa nostalgia que duele en el cuerpo. Pero lo que llegó fue diferente. Fue un vacío, sí, un silencio tan grande que resonaba dentro de ella como una catedral abandonada. Pero no era la falta de Ricardo. Era la falta de algo que ella nunca tuvo. La falta de haber sido amada de verdad. De haber sido vista como mujer, no solo como madre, esposa o cuidadora. De haber sido tocada con ternura, con deseo, con atención. De haber sido mirada de una manera que la hiciera sentir bonita, importante, viva. Y ahora, 3 años después, caminando sola bajo la llovizna de abril, lo que Carmen sentía no era la ausencia de Ricardo. Era la ausencia de nunca haber sido amada como merecía. Olvidé cómo se siente, había susurrado frente al espejo la noche anterior, sola en el pequeño baño del apartamento, con las lágrimas corriendo silenciosas mientras se ponía crema en las manos arrugadas. Olvidé cómo es ser amada, o tal vez nunca lo supe. Entró en el edificio, saludó con un gesto al portero que leía el periódico en la caseta y subió los 3 tramos de escalera.
El ascensor llevaba roto 3 semanas. El administrador había prometido arreglarlo, pero el dinero de la comunidad estaba corto. Carmen ya ni se quejaba. Tenía tiempo, tenía piernas, tenía la eternidad entera por delante, vacía y sin propósito. Abrió la puerta del apartamento 304, con la llave vieja que raspaba la cerradura. Un olor leve a humedad la recibió. Ese olor de lugar que permanece cerrado demasiado tiempo, de ventanas que no se abren lo suficiente, de vida que no circula. Carmen dejó la bolsa en la mesa de la cocina, se quitó los zapatos mojados y colgó el abrigo en el perchero cerca de la entrada. La casa estaba silenciosa. No el silencio tranquilo de un hogar en paz, sino el silencio pesado de un lugar donde nadie habla porque no hay nadie para escuchar. Se dejó caer en el sofá, el mismo sofá beige que habían comprado hacía 15 años, ya descolorido, con una mancha de café en el brazo izquierdo que nunca salió del todo. La televisión estaba apagada. El reloj de pared hacía el único sonido. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Carmen cerró los ojos e intentó recordar la última vez que alguien le había dicho «te quiero». No los hijos, ellos lo decían, claro, al final de las llamadas telefónicas, rápido, automático, sino alguien que realmente lo sintiera, alguien que la mirara a los ojos y dijera esas palabras como si importaran. No pudo recordarlo, tal vez nunca había sucedido. Armén no sabía cuánto tiempo había estado allí, inmóvil en el sofá, con la mente vagando por recuerdos que dolían como heridas mal cicatrizadas, cuando sonó el teléfono. Tomó el aparato sin mirar la pantalla, esperando que fuera una de sus hijas, probablemente Clara, la del medio, la única que aún llamaba con relativa frecuencia. «Diga, mamá», era Clara. Su voz tenía esa energía eficiente de quien tiene 1000 cosas que resolver y poco tiempo. «Mamá, ¿estás bien? Intenté llamarte más temprano. Unas 3 veces. Estoy bien, hija. Estaba haciendo compras en la farmacia». «Ah, está bien. Mira, mamá, quería hablar contigo sobre una cosa». El tono cambió. Se volvió más suave, más cauteloso. El tono de quien va a pedir algo delicado. «Sofía está embarazada de nuevo». Carmen se sentó recta en el sofá, con el corazón dando un pequeño salto. Sofía era la hija mayor, 38 años, casada con Javier, madre del pequeño Pedrito. «¿De nuevo? Pero si Pedrito no tiene ni 1 año todavía, ¿verdad?» 10 meses. Y ella se siente muy mal, mamá. ¿Sabes cómo fue la primera vez? Tuvo hiperémesis gravídica, estuvo internada, perdió peso. Ahora está pasando de nuevo, solo que peor. No puede hacer nada, no puede cuidar a Pedrito, no puede trabajar. Javier está haciendo lo que puede, pero trabaja demasiado, haciendo horas extras para compensar el salario que ella perdió. Carmen ya sabía lo que venía a continuación. Ya sentía el peso de la pregunta antes incluso de que Clara la formulara. Y pensamos, Sofía y yo lo hablamos. ¿Será que no podrías ir para allá? ¿Ayudarla con Pedrito? ¿Cuidarlo durante el día? ¿Hacer la comida? Esas cosas. Solo por unos 2 meses, hasta que ella mejore un poco y pueda arreglársela sola. El corazón de Carmen se apretó. Miró alrededor del apartamento vacío, las paredes que conocía de memoria, el sofá descolorido, la mesita de centro con el mantel de ganchillo que ella misma había hecho años atrás. Este lugar era una prisión, pero era su prisión, familiar, segura. La idea de salir de allí, de tomar un autobús, de dormir en una casa extraña, de volver a ser útil cuando apenas lograba ser útil para sí misma. «Yo, no sé, Clara, yo no. Mamá, por favor». La voz de Clara se volvió más urgente, más suplicante. Sofía está desesperada. Lloró por teléfono esta mañana. Dijo que no aguanta más. Y tú sabes cuidar niños mejor que nadie. Siempre fuiste tan buena en eso. Tú nos criaste sola, prácticamente. Papá nunca ayudó mucho, y tú pudiste con todo. Siempre fui buena en eso, pensó Carmen con una amargura que la sorprendió. Buena en cuidar, buena en servir,
buena en disolverme dentro de las necesidades de los otros, buena en desaparecer. Pero lo que dijo fue, está bien, iré. ¿En serio? Ay, mamá, eres lo máximo. Eres la mejor. Voy a avisar a Sofía ahora mismo. Se sentirá tan aliviada. ¿Puedes ir el sábado? Te ayudo con el billete de autobús. Puedo incluso buscarte en la estación si quieres. Sábado, 2 días. Puedo, iré en sábado. Perfecto, gracias mamá, de verdad. No tienes idea de cuánto ayuda esto. Te quiero, ¿vale? Cualquier cosa llámame. Cuando colgó el teléfono, Carmen se quedó mirando la pantalla negra del aparato. Debería sentirse feliz, útil, necesaria. Debería sentir ese calor en el pecho que viene de hacer algo bueno por alguien a quien se ama. Pero todo lo que sentía era un cansancio profundo. Un cansancio que no era del cuerpo, sino del alma. ¿Cuándo?, pensó, con los ojos ardiendo con lágrimas que se negaban a caer. ¿Cuándo voy a importar por mí misma, y no por lo que puedo hacer por los demás? El viernes por la tarde, Carmen estaba en la lavandería del edificio, doblando la ropa limpia que llevaría a casa de Sofía, cuando escuchó una voz que no conocía. Con permiso. La voz era grave, gentil, con un acento leve que ella no logró identificar de inmediato. Levantó la vista de la ropa. Un hombre estaba parado en la puerta de la lavandería. Alto, quizás 1,80 m, de hombros anchos, pero levemente encorvados, como alguien que ha cargado demasiado peso durante años. Cabello gris peinado hacia atrás, aún abundante, con algunos mechones rebeldes cayendo sobre la frente. Barba corta y bien cuidada, más blanca que gris. Ojos castaños cansados, pero con un brillo de gentileza que Carmen reconoció inmediatamente. Llevaba unos vaqueros oscuros, bien planchados, y un suéter gris de lana que parecía suave. Cargaba un cesto de ropa blanca contra la cadera, equilibrándolo con una mano mientras la otra sostenía la puerta. Carmen parpadeó, confundida. Conocía a todos los residentes del edificio. 7 años viviendo allí, saludando a los mismos vecinos, cruzándose con las mismas personas en el ascensor, cuando funcionaba, o en la escalera. Este hombre era nuevo. «Hola», dijo ella, con la voz saliendo más débil y ronca de lo que pretendía. Se aclaró la garganta. «Hola, disculpa si molesto. Me mudé esta semana. Apartamento 402, en el 4º piso. Aún me estoy acostumbrando a todo». Él sonrió. Una sonrisa discreta, que no mostraba los dientes, pero que alcanzó sus ojos y los hizo brillar un poco más. ¿Sabes si hay algún horario específico para usar la lavandería? ¿O es por orden de llegada? Su voz era agradable, calmada, sin prisa, como alguien que había aprendido a no correr por la vida. «Por orden de llegada», respondió Carmen, volviendo a doblar la ropa, con las manos temblando levemente, sin saber por qué. Su corazón estaba acelerado. «¿Por qué mi corazón está acelerado? Pero ya estoy terminando. Puede usarla. Solo me falta doblar estas últimas piezas». «Gracias. No quiero estorbar». Él entró, con pasos suaves, y colocó el cesto en el suelo cerca de la lavadora. Se quedó allí parado un instante, con las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer a continuación. Entonces dijo: «Soy Tomás, por cierto, Tomás Silva». «Carmen». Ella no levantó la vista. «Carmen Ortega». «Un placer, Carmen». Ella asintió con la cabeza, rápido, formal, evitando mirarlo de nuevo. Había algo en aquel hombre que la incomodaba. No incómoda de miedo o desconfianza, incómoda de conciencia. Como si de repente ella hubiera vuelto a existir no solo como madre, abuela, viuda, mujer invisible de 62 años, sino como mujer, como alguien que podía ser vista, notada, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Terminó de doblar la última prenda, un camisón gastado de algodón rosa, raído en los puños. Metió todo dentro de la bolsa de tela con un cuidado exagerado, solo para tener algo que hacer con las manos. «Bienvenido al edificio», dijo, formal, educada, caminando hacia la puerta sin mirar atrás. «Gracias. Oye, Carmen». Ella se detuvo. Se giró despacio. Tomás la estaba mirando con una expresión extraña, atenta,
enfocada, como si realmente la estuviera viendo, no mirando de paso, no saludando por educación, sino viendo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien miró a Carmen de esa manera? Si necesitas algo, cualquier cosa, ayuda con alguna reparación, o si se va la luz o lo que sea, estoy en el 402, trabajo en casa, así que generalmente estoy por allí. Carmen no supo qué responder. Su gentileza la desconcertó. No estaba acostumbrada a una amabilidad que no viniera acompañada de expectativas, de peticiones veladas, de obligaciones. Está bien, gracias. Salió de allí lo más rápido que pudo sin parecer que estaba huyendo, pero su corazón continuó acelerado durante todo el camino de vuelta al apartamento, y cuando cerró la puerta tras de sí, se recostó en ella por un largo momento, con la bolsa de ropa aún apretada contra el pecho, tratando de entender qué acababa de pasar. Nada había pasado, solo una presentación educada, vecinos siendo vecinos. Pero entonces, ¿por qué Carmen sentía como si algo hubiera cambiado? El sábado por la mañana, Carmen despertó temprano. Su cuerpo ya no sabía dormir hasta tarde. Décadas de despertar a las 6 habían programado algo irreversible en su reloj biológico. Se duchó, se puso unos vaqueros oscuros y una blusa de manga larga a rayas. Preparó la maleta pequeña con la ropa doblada, las medicinas, las zapatillas. Antes de salir, miró alrededor del apartamento. Se aseguró de que las ventanas estuvieran cerradas, el gas apagado, las luces extinguidas. Dejó una nota al portero avisando que estaría fuera por algunas semanas. Tomó el autobús de las 9 en la estación. El viaje hasta la ciudad donde vivía Sofía duraba 3 horas de carretera polvorienta, paisaje que cambiaba de urbano a rural, de edificios grises a campos verdes, de ruido a silencio. Carmen pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo el mundo pasar como una película en la que ella ya no era la protagonista, solo espectadora, siempre espectadora de su propia vida. Pensó en Tomás. ¿Por qué estaba pensando en él? Habían intercambiado quizás 10 frases, menos que eso. Él era solo un vecino nuevo, un extraño educado, pero había algo en la forma en que la había mirado, como si ella fuera más que solo una señora de 62 años doblando ropa en la lavandería de un edificio. Como si ella fuera alguien digna de ser vista. Sofía vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Una construcción sencilla pero acogedora, pintada de amarillo claro, con un jardín de césped irregular y un porche de madera. Cuando el taxi paró frente al portón, Carmen vio que el jardín necesitaba cuidados. La maleza crecía entre las flores. El pasto estaba demasiado alto. Sofía ya estaba en la puerta antes incluso de que Carmen bajara del coche. Parecía exhausta. El cabello recogido en un moño descuidado, el rostro sin maquillaje, ojeras profundas. Llevaba un vestido ancho que no lograba esconder completamente la pequeña barriga de embarazada. A los 4 meses aún era discreta, pero ella ponía la mano allí todo el tiempo, protectora, instintiva. «Mamá». Sofía bajó los escalones del porche despacio, como si cada movimiento costara esfuerzo, y abrazó a Carmen con fuerza, un abrazo apretado, desesperado. «Gracias. Gracias de verdad. No sé qué haría sin ti». «No es nada, hija». Carmen devolvió el abrazo, sintiendo en los huesos lo frágil que estaba Sofía. Ella siempre fue la más fuerte de las 3, la más independiente. Verla así le partía el corazón. Pedrito apareció en la puerta, sostenido por Javier, el yerno. Un bebé regordete de 10 meses. Mejillas sonrosadas, ojos castaños curiosos y despiertos. Tenía el cabello oscuro y rizado de la madre, pero la sonrisa ancha del padre. Cuando vio a Carmen, estiró los bracitos rechonchos, gritando algo que sonaba como vuela. Carmen sintió el pecho apretarse. Una mezcla de amor y agotamiento. Amaba a aquel niño. Amaba a todos sus nietos. Pero también sabía lo que venía por delante. Noches mal dormidas, días cansados, la rutina infinita de cuidar. «Hola, mi amor»,
dijo tomando a Pedrito en brazos. Olía a jabón infantil y leche. Hola, mi príncipe. Javier saludó con un abrazo rápido. Era un hombre alto, delgado, con gafas, siempre con aire preocupado. Trabajaba como técnico informático en una empresa de la ciudad. Doña Carmen, muchas gracias de verdad. No sabemos cómo agradecérselo. No hay que agradecer, para eso está la familia. Pero mientras decía aquello, mientras sonreía y entraba en la casa con la maleta en una mano y el nieto en la otra, Carmen no pudo evitar pensar: ¿y quién cuida de mí? Los primeros días fueron exactamente como Carmen esperaba. Difíciles, agotadores. Pedrito era un bebé activo, lleno de energía, que despertaba a las 6 de la mañana y solo dormía después de las 8 de la noche. Estaba empezando a gatear, lo que significaba que Carmen necesitaba vigilarlo todo el tiempo. Intentaba subirse a los muebles, tirar de los manteles, meterse todo en la boca. Sofía pasaba la mayor parte del tiempo acostada en el cuarto, demasiado mareada para hacer cualquier cosa. Vomitaba varias veces al día. No conseguía comer casi nada. Perdía peso visiblemente. Javier salía temprano a trabajar y volvía tarde, cansado, preocupado. Carmen asumió todo. Despertaba con Pedrito, cambiaba pañales, daba el biberón, preparaba el desayuno, hacía comida ligera para Sofía, sopas, tostadas, frutas, limpiaba la casa, lavaba ropa, jugaba con el nieto, lo bañaba, lo ponía a dormir, preparaba la cena, lavaba los platos. Y cuando finalmente conseguía acostarse en el cuarto de invitados, un cuartito pequeño al fondo de la casa, con una cama individual y una ventana que daba al patio, estaba demasiado exhausta para dormir bien. Se quedaba allí acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa ajena, y pensaba en cómo sería si alguien cuidara de ella de esa manera, con atención, con cariño, con paciencia. Pensaba en el hombre de la lavandería. Tomás, ¿por qué diablos estaba pensando en él? Ni siquiera lo conocía. Habían intercambiado media docena de frases, pero había algo en su voz, en la forma en que la miró, que se había pegado a su mente y se negaba a salir. Si necesitas algo, estoy en el 402. Carmen se sorprendió imaginando cosas absurdas, imaginando que él tocaba a su puerta cuando ella volviera a casa, imaginando conversaciones, risas, café compartido. Te estás volviendo loca, se dijo a sí misma, girándose de lado en la cama estrecha. Él es solo un vecino, y tú eres una mujer vieja. Nadie te mira de esa manera. Estás viendo cosas que no existen. Pero aún así, no podía dejar de pensar. 2 semanas pasaron. Sofía comenzó a mejorar, poco a poco. Las náuseas disminuyeron de intensidad. Aún vomitaba, pero no tan frecuentemente. Lograba comer algunas cosas. Empezó a salir de la habitación, a pasar algún tiempo con Pedrito, a sonreír de nuevo. Carmen continuaba cuidando del nieto durante el día, pero ahora Sofía podía ayudar un poco, y las noches eran menos cansadas, porque Pedrito estaba durmiendo mejor. Fue un jueves por la tarde, mientras mecía a Pedrito para la siesta, sentada en la mecedora de su cuarto, con el bebé pesado y calentito en el regazo, los ojitos cerrándose despacio, cuando el teléfono de Carmen vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Clara. Mamá, me llamó el administrador. Emergencia. La tubería de tu baño estalló. Agua filtrándose al apartamento de abajo, al 204. Dijo que necesita entrar en tu apartamento urgente para arreglarlo. ¿Tienes la llave de repuesto con alguien? El estómago de Carmen se heló. Miró el mensaje con el corazón acelerándose por la ansiedad. Tubería rota, filtración, daños, reparación cara. Dejé la llave de repuesto con doña Celia, apartamento 303, mi vecina de al lado. Clara respondió rápido. Ok. Voy a llamar al administrador y avisar. Quédate tranquila, yo resuelvo esto. Pero Carmen no se quedó tranquila. Se quedó el resto del día preocupada. Por la noche, apenas pudo cenar. Imaginaba el destrozo, el desorden, el costo de la reparación.
tenía algún dinero guardado. La pensión de Ricardo era modesta, pero daba para vivir. Pero un arreglo grande pesaría en el presupuesto. A la mañana siguiente, viernes, Clara llamó. «Mamá, está todo resuelto». «¿De verdad? ¿Cuánto fue? Necesito transferir el dinero». «Va». «No, mamá, escucha». Tomás, el vecino nuevo del 402, ayudó al administrador con la reparación. Él sabe de fontanería. Trabajó en construcción civil durante años, antes de hacerse ingeniero. Dijo que no hace falta llamar a una empresa especializada, que él mismo lo arregla. Dijo que solo necesitas comprar el material, unos tubos, conexiones, esas cosas, y él lo instala gratis. Carmen se quedó en silencio, procesando. ¿El Tomás? Sí, el vecino nuevo. Buena gente, mamá. Súper servicial. Ya empezó a arreglarlo ayer mismo. Dijo que no te preocupes, que cuando vuelvas estará todo funcionando. Cuando Carmen colgó el teléfono, se quedó parada en medio del cuarto de invitados, con el aparato aún en la mano. Una sensación extraña y cálida expandiéndose por el pecho. Gratitud. Y algo más. Algo peligroso. Algo que ella creía que había muerto junto con la juventud. Junto con los sueños que tuvo un día. Esperanza. Carmen volvió a casa 3 semanas y media después. Sofía estaba mucho mejor. Aún tenía náuseas ocasionales, pero lograba cuidar de Pedrito sola durante el día. Javier había conseguido negociar teletrabajo 2 veces por semana, lo que ayudaba. Ya no había motivo para que Carmen se quedara. En realidad, lo había. Sofía intentó convencerla de extender una semana más, solo para estar seguros. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carmen dijo no. Necesito volver, hija. Tengo que resolver las cosas del apartamento. No era mentira, pero tampoco era la verdad completa. La verdad completa era que Carmen no podía dejar de pensar en Tomás, en el hecho de que él había arreglado su tubería, que había dedicado tiempo, esfuerzo, trabajo manual, sin conocerla de verdad, sin deberle nada. ¿Por qué? Esa pregunta la atormentaba en las noches de insomnio, en el cuarto de invitados. ¿Por qué haría eso? Él, cuando abrió la puerta del apartamento 304, en una tarde nublada de mayo, el olor a pintura fresca la recibió. Carmen se detuvo en el umbral, sorprendida. El apartamento estaba impecable. No solo la tubería arreglada. El administrador había aprovechado el daño para pintar las manchas de humedad que había en la pared del baño. Las paredes estaban blancas, limpias. El suelo había sido lavado. Alguien había incluso regado las plantas del balcón interior que Carmen cuidaba. Entró despacio, dejando la maleta cerca de la puerta, mirando alrededor como si estuviera entrando en una casa que no era la suya, y entonces vio la nota. Estaba sobre la mesa de la cocina, sujeta debajo de un pequeño jarrón con 3 margaritas blancas. Flores sencillas, delicadas, aún frescas. Carmen tomó el papel con manos temblorosas. La caligrafía era masculina, firme, pero legible. Carmen, arreglé la tubería y aproveché para cambiar también la válvula de la cisterna, que estaba fallando. El administrador autorizó pintar la pared del baño. Regué tus plantas. Espero haberlo hecho bien. No tengo mucha habilidad con eso. Si necesitas algo más, solo toca a mi puerta. Bienvenida de vuelta, Tomás. Carmen leyó la nota 3 veces. Después sostuvo el papel contra su pecho, cerró los ojos y respiró hondo. Su corazón estaba latiendo rápido, demasiado rápido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Carmen sonrió, una sonrisa pequeña. Vacilante, casi avergonzada de existir, pero real. Pasó el fin de semana entero ensayando lo que diría cuando subiera al 4º piso, ensayando cómo agradecería, ensayando el tono de voz, no demasiado efusivo, no demasiado frío, solo educada, solo agradecida. Pero cada vez que se acercaba a la escalera, el corazón se disparaba y ella desistía. Soy ridícula, pensaba. Una mujer de 62 años con miedo de agradecer a un vecino. Pero no era miedo de agradecer. Era miedo de lo que vendría después del agradecimiento.
Era miedo de mirar en sus ojos y sentir de nuevo esa cosa extraña que sintió en la lavandería. Esa sensación de ser vista. Fue solo el domingo por la tarde, después de cambiarse de ropa 4 veces, que Carmen finalmente tuvo el valor de subir hasta el 4.º piso. Se había duchado más tiempo de lo normal. Se había puesto una crema que estaba en el cajón sin usar desde hacía años, crema hidratante con olor a lavanda que Clara le había regalado en algún cumpleaños. Eligió una blusa azul clara, la única que tenía que no parecía completamente sin vida. Incluso se puso un poco de labial rosado, algo que no hacía desde el velatorio de Ricardo. Cuando finalmente subió la escalera, el corazón latía tan fuerte que necesitó parar en el 3.er piso para respirar. Calma, se dijo a sí misma. Es solo un agradecimiento. 5 minutos. Agradeces y bajas. Pero sus manos temblaban cuando levantó el puño y tocó la puerta del apartamento 402. La puerta se abrió pocos segundos después. Tomás estaba con una camiseta blanca sencilla y pantalones de chándal grises, descalzo. El cabello estaba ligeramente despeinado, como si acabara de despertar de una siesta. Tenía una marpa de la almohada en la cara, del lado izquierdo. Pero cuando vio a Carmen, su rostro entero se iluminó. No fue una sonrisa educada, fue genuina, como si verla realmente lo hiciera feliz. Carmen, has vuelto. Su voz tenía ese mismo tono gentil, calmado, sin prisa. Volví, dijo ella, con su propia voz saliendo más baja de lo que pretendía. Vine a agradecerte, por la tubería, por la pintura, por las flores. No tenías que haber hecho todo eso. Claro que tenía. Él se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos de una manera casual, relajada. La sonrisa seguía allí. Los vecinos se ayudan, ¿no? Aún así, fue muy amable. Yo quería saber cuánto te debo, por el material, por el trabajo. Nada. Él negó con la cabeza firme. No me debes nada, Carmen. Pero el material costó poco. Y el trabajo. Bueno, me gusta trabajar con las manos. Me hace bien. Así que, de verdad, no necesitas pagarme nada. Se quedaron en silencio por un instante. Un silencio que no era incómodo, pero cargado de algo. Carmen no sabía nombrar qué. Expectativa tal vez. O curiosidad mutua. Fue Tomás quien rompió el silencio, inclinando ligeramente la cabeza, con la sonrisa volviéndose más suave. ¿Quieres entrar? Acabo de hacer café. Nada especial, pero está calentito. Carmen debería haber rechazado. Lo sensato sería agradecer de nuevo, educadamente, y bajar a su apartamento. Volver a su vida segura y solitaria. No arriesgarse. Pero lo que dijo, sorprendida de su propia voz, fue: me encantaría. El apartamento de Tomás era más grande que el de ella. Tenía una habitación más, y la sala era más espaciosa, con un balcón amplio que daba a la calle principal. La decoración era mínima, casi espartana. Aún había cajas de mudanza apiladas en un rincón, libros esparcidos sobre la mesa de centro, herramientas organizadas en una caja de plástico cerca del balcón. Las paredes estaban blancas, vacías. No había cuadros, no había fotos de familia. Parecía un lugar temporal, como si él aún no hubiera decidido quedarse. «Disculpa el desorden», dijo él, sacando una silla de la pequeña mesa de comedor para ella. «No soy muy bueno en esto de decorar. Mi exesposa siempre se ocupaba de esas cosas». Exesposa. Entonces era divorciado. Carmen se sentó, con las manos en el regazo, intentando parecer relajada a pesar del corazón acelerado. Tomás sirvió el café en 2 tazas grandes y sencillas, una azul, una blanca. Trajo también un bote de galletas María. «Las compré ayer, no sé si te gustan». «Sí, me gustan, gracias». Él se sentó en la silla frente a ella, sostuvo su propia taza con las 2 manos, y se quedó mirando a Carmen con esa misma expresión atenta que ella recordaba de la lavandería. «¿Cómo fue el viaje? Fuiste a ayudar a tu hija, ¿verdad?» Carmen parpadeó sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Tu otra hija, Clara, me lo contó cuando fui a buscar la llave de repuesto con la vecina. Mencionó que estabas fuera.
cuidando a la hija embarazada. Ah, sí. Carmen tomó un sorbo de café. Estaba fuerte, caliente y bueno. Fue agotador. Pero mi hija está mejor ahora. Pareces cansada. La observación fue tan directa, tan sincera, que Carmen no supo cómo responder. Nadie notaba nunca cuando ella estaba cansada, o si lo notaban, no decían nada. Lo estoy un poco, admitió. Cuidar de un bebé no es fácil, especialmente a mi edad. Tomás sonrió levemente. ¿Tu edad? No pareces tener ni 60. Carmen sintió el rostro calentarse. Tengo 62. Yo tengo 68. Y me siento de 80. Él rió. Una risa baja, genuina. La edad es solo un número, pero el cansancio, ese es real. Había algo en su forma de hablar que dejaba a Carmen cómoda. No hacía preguntas invasivas. No presionaba. Simplemente conversaba, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. ¿Vives solo?, Carmen preguntó, y tan pronto como las palabras salieron, quiso morderse la lengua. ¡Qué pregunta invasiva! ¡Qué pregunta idiota! Pero Tomás no pareció molesto. Solo asintió, tomando otro sorbo de café. Vivo solo. Me separé hace unos 2 años. Fue complicado, pero necesario. Miró su propia taza por un momento, con los ojos distantes. Habíamos estado juntos mucho tiempo, 35 años de matrimonio. Pero en los últimos 10, tal vez 15 años, solo estábamos compartiendo el mismo espacio. No vivíamos más juntos, ¿sabes? Solo existíamos. Carmen sintió el pecho apretarse. Ella sabía exactamente lo que él quería decir. Sé cómo es, dijo en voz baja. Tomás levantó la vista hacia ella. Eres viuda, ¿verdad? Lo siento mucho. Hace 3 años. Carmen miró su propia taza, girándola levemente entre las manos. Y, es extraño decir esto, pero, ¿papá? No fue tan difícil como la gente imagina. Ella esperaba juicio, esperaba choque. Pero lo que vio en el rostro de Tomás fue solo comprensión. No eras feliz. No era una pregunta. Era una afirmación. Carmen negó con la cabeza despacio. No, no de la forma que debería serlo. Mi marido fue un buen hombre, buen padre, buen proveedor. Pero nosotros nunca fuimos cercanos de verdad, ¿sabes? Respiró hondo, sintiendo que las palabras salían más fácilmente de lo que esperaba. Funcionamos como una máquina, todo correcto, todo organizado. Pero no vivimos, no amamos de verdad. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Tomás colocó la taza sobre la mesa y se inclinó un poco hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. ¿Eres feliz? La pregunta tomó a Carmen desprevenida. Abrió la boca, la cerró. Miró sus propias manos, manos arrugadas, manchadas por el tiempo. Manos que trabajaron tanto, cuidaron de tanta gente. ¿Soy feliz? ¿Cuándo fue la última vez que alguien preguntó eso? No lo sé, admitió, con la voz quebrándose levemente. Ya no sé qué es ser feliz. Sé cuidar de los otros. Sé servir. Sé hacer lo que hay que hacer. Pero la felicidad, olvidé cómo es. Cuando levantó la vista, Tomás la estaba mirando con una intensidad que la hizo sonrojarse. Y entonces él dijo algo que cambió todo. Merecías haber sido feliz, Carmen. Merecías haber sido amada de verdad, con atención, con cuidado, con pasión. El corazón de Carmen se detuvo por un segundo. Amada de verdad. Sintió que los ojos le ardían. Parpadeó rápido intentando alejar las lágrimas, pero era demasiado tarde. Una lágrima bajó, luego otra. Perdón, dijo rápidamente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Perdón, no sé por qué estoy. No necesitas pedir perdón. Su voz era tan gentil que dolía. Nunca necesitas pedir perdón por sentir. Y algo dentro de Carmen, algo que estaba dormido hacía tanto tiempo que ella creía que había muerto, se movió, despertó y dolió. Carmen salió del apartamento de Tomás casi 2 horas después, con las piernas temblorosas y la cabeza dando vueltas. Habían conversado de todo. Sobre los hijos. Él tenía 2,
Ambos vivían en otros estados, casados, con sus propias vidas. Sobre trabajo. Él se había jubilado recientemente de la ingeniería civil, pero hacía algunos trabajos freelance de consultoría. Sobre gustos. A él le gustaba la música antigua, el jazz, leer biografías. A ella le gustaban las novelas, las películas en blanco y negro, cocinar, aunque fuera solo para ella. Sobre la soledad. A veces despierto en medio de la noche, había dicho Tomás en cierto momento, con la voz baja, casi confesional, y me quedo tumbado en la oscuridad escuchando el silencio. Y pienso, ¿es esto? ¿Es así como va a ser hasta el fin? ¿Solo yo, solo en esta casa vacía? Carmen había sentido un nudo en la garganta porque sabía exactamente cómo era. Pienso lo mismo, confesó ella, todos los días. Cuando Carmen cerró la puerta de su propio apartamento, se apoyó en ella por un largo momento, con los ojos cerrados, intentando calmar el corazón. ¿Qué fue aquello? No había sido nada extraordinario, solo café y conversación. Pero algo había pasado, algo sutil, delicado, pero innegable, una conexión. Y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. En los días siguientes, Carmen hizo de todo para no pensar en Tomás, pero era imposible. Se sorprendía recordando cosas que él había dicho. La forma en que la miró cuando ella confesó que había olvidado cómo era ser feliz. La forma en que no juzgó, no dio consejos baratos, simplemente escuchó. Cuando necesitaba usar la lavandería, iba de madrugada, esperando no cruzarse con él. Cuando salía a hacer la compra, miraba por la mirilla antes de abrir la puerta, asegurándose de que el pasillo estuviera vacío. Se sentía ridícula, una mujer de 62 años, escondiéndose como una adolescente con miedo al primer amor. Pero no estoy enamorada, se decía a sí misma, categórica. Esto es absurdo. Apenas conozco al hombre. Pero su corazón no estaba de acuerdo. Su corazón se disparaba cada vez que oía pasos en el pasillo, cada vez que escuchaba la puerta del cuarto piso abrirse y cerrarse. Fue Clara quien destruyó la frágil defensa que Carmen había construido. El miércoles por la noche, Clara apareció sin avisar, trayendo una bolsa con pan, embutidos y una botella de jugo. «Vine a hacerte compañía», anunció, entrando como un huracán y dejando todo en la mesa de la cocina. «Andas medio rara en las llamadas. Quería asegurarme de que todo está bien». Carmen suspiró. Clara siempre fue la más perceptiva de las tres hijas. Imposible esconderle nada. «Todo está bien». Mentira. Clara se sentó en el sofá, cruzó las piernas y miró a su madre con esa expresión determinada, implacable, que no aceptaba evasivas. «¿Qué pasa? ¿Estás enferma?» «No». «¿Problemas de dinero?» «No». «¿Te peleaste con Sofía?» «No». «¿Entonces qué?» Carmen se quedó en silencio, apretando las manos en el regazo. Las palabras se negaban a salir. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decir que estaba sintiendo cosas que una viuda de 62 años no debería sentir? «Mamá». La voz de Clara se volvió más suave, más gentil. Se levantó, se sentó al lado de su madre en el sofá. Le tomó la mano. «Puedes contármelo». «¿Qué está pasando?» Y Carmen, demasiado cansada para seguir fingiendo, se lo contó. Le contó sobre Tomás, sobre el café, sobre la forma en que él la miró cuando ella dijo que había olvidado cómo era ser feliz, sobre cómo él dijo que ella merecía haber sido amada de verdad, sobre cómo su corazón estaba haciendo cosas estúpidas cada vez que pensaba en él. «Y sé que es ridículo», dijo Carmen, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Sé que soy demasiado vieja para esto, que... Mamá, para». Clara sostuvo el rostro de su madre con las dos manos, forzándola a mirar sus ojos. «Deja de decir que eres demasiado vieja. ¿Vieja para qué? ¿Para ser feliz? ¿Para enamorarte? ¿Para ser vista como mujer? Pero yo, tú nada». Clara sonrió, una sonrisa llena de cariño y exasperación. «Mamá, esto es maravilloso. Conociste a alguien, alguien que te ve, que te escucha, que te trata con gentileza». «¿Sabes lo raro que es eso? Pero apenas lo conozco».
¿Y qué? Puedes conocerlo. Para eso sirve el tiempo. Clara apretó las manos de su madre. Mamá, escucha. Pasaste la vida entera cuidando de todo el mundo. De papá, de nosotros tres, ahora de los nietos. Te sacrificaste todo el tiempo. ¿Cuándo vas a permitirte ser cuidada? Carmen negó con la cabeza, con las lágrimas cayendo ahora sin control. No sé si soy capaz de eso. Lo eres. Solo tienes miedo. ¿Y si me hago daño? Clara sostuvo el rostro de su madre con más firmeza, con sus propios ojos brillando. ¿Y si no te haces daño? ¿Y si es bueno? ¿Y si es exactamente lo que necesitas? Las palabras de Clara resonaron en la mente de Carmen por días. ¿Y si es bueno? ¿Y si es exactamente lo que necesitas? El sábado por la mañana, Carmen estaba en el balcón interior del edificio, regando las plantas que cuidaba como voluntaria, cuando escuchó pasos en la escalera. Tomás apareció, cargando una caja de herramientas, vistiendo vaqueros y camiseta azul marino. Él se detuvo al verla y una sonrisa inmediata iluminó su rostro. «Buenos días». «Buenos días», respondió Carmen, con el corazón ya acelerando. Se quedaron mirándose por un instante. Fue Tomás quien habló primero, bajando los últimos escalones y acercándose. Puso la caja de herramientas en el suelo. «¿Me estás evitando?» No era una pregunta. Era una constatación, dicha sin rabia, sin una acusación, solo tristeza. Carmen abrió la boca para negar, pero las palabras no vinieron. Desvió la mirada, sintiendo el rostro arder. «Yo no estoy. Sí lo estás». Él dio un paso más cerca. «Y lo entiendo. Si hice que te sintieras incómoda aquel día, cuando conversamos, te pido disculpas. No era mi intención. No hiciste nada malo». La interrupción salió más alta, más urgente de lo que Carmen pretendía. Respiró hondo, se forzó a mirarlo. «No hiciste nada malo. Es solo que no sé cómo lidiar con esto». «¿Con qué?» «Contigo, con la forma en que me haces sentir». Tomás se quedó muy quieto, pero su mirada se profundizó, se volvió más intensa, más atenta. «¿Y cómo te hago sentir?» Carmen quiso huir, quiso murmurar una disculpa y salir de allí corriendo. Pero pensó en Clara, pensó en las palabras de su hija. «¿Cuándo vas a permitirte ser cuidada?» «Como si yo importara», susurró, con la voz temblando. «Como si yo no fuera invisible. Como si aún fuera alguien digna de ser vista». La expresión en el rostro de Tomás cambió, se volvió más suave, más triste, pero también más determinada. «Carmen». Él dio un paso más, quedando tan cerca que ella podía sentir su olor. Jabón, café, algo cálido y reconfortante. «No eres invisible, no para mí. Desde el primer día que te vi en la lavandería, te vi. De verdad». El corazón de Carmen estaba latiendo tan rápido que apenas podía respirar. «Tengo miedo», confesó. «¿De qué? De que veas quién soy realmente. Una mujer vieja, cansada, llena de cicatrices. Y que te des cuenta de que no vale la pena». Tomás negó con la cabeza despacio. Y entonces hizo algo que Carmen no esperaba. Extendió la mano. Solo eso. Una mano abierta, ofrecida, esperando. La palma vuelta hacia arriba, los dedos relajados. Una invitación, no una exigencia. «Me gustaría conocerte mejor», dijo él con voz firme pero gentil. «Si me dejas, sin prisa, a tu ritmo, sin expectativas, solo conocerte». Carmen miró aquella mano, grande, callosa por el trabajo, con algunas manchas de la edad, con cicatrices propias. Una mano honesta, una mano segura. Y algo dentro de ella se rompió. Puso su mano en la de él. Los dedos de Tomás se cerraron en torno a los de ella, calientes, firmes, pero delicados. Como si ella fuera algo precioso. «No sé si soy buena en esto», dijo Carmen, con los ojos ardiendo. «Nadie es bueno en este al principio». Él apretó su mano levemente, con el pulgar acariciando sus dedos en un gesto inconsciente, reconfortante. «Vamos aprendiendo juntos».
y por primera vez en 3 años, Carmen sintió que tal vez, solo tal vez, tenía permiso para ser feliz. Empezaron despacio, como dos personas que habían olvidado cómo se bailaba y necesitaban reaprender los pasos, uno a la vez. Tomás tocaba a la puerta de Carmen 1 o 2 veces por semana, siempre con una excusa simple y transparente. Traía un pastel que había comprado en la panadería y era demasiado grande para comerlo solo. Preguntaba si ella tenía un libro específico prestado. Estaba intentando montar una pequeña estantería y quería sugerencias de lectura. Ofrecía ayuda con alguna reparación que ella había mencionado en conversaciones anteriores. El grifo del fregadero que goteaba, la bisagra del armario que chirriaba. Carmen aceptaba las visitas con nerviosismo al principio, siempre arreglando la casa antes, siempre asegurándose de estar presentable, siempre ansiosa. Pero poco a poco, semana tras semana, se fue relajando. Tomás era fácil de tratar. No presionaba, no hacía preguntas invasivas sobre su pasado cuando ella no quería hablar. No intentaba arreglarla, como si ella fuera algo roto que necesitara reparación. Él simplemente estaba allí, presente, atento, escuchando de verdad cuando ella hablaba, mirándola a los ojos como si cada palabra importara. Conversaban sobre cosas ligeras, el clima que estaba cambiando, las noticias en el periódico, los vecinos ruidosos del segundo piso que peleaban cada noche. Pero de vez en cuando, en medio de una conversación aparentemente trivial, Tomás soltaba algo más profundo, algo que mostraba quién era realmente bajo la gentileza cuidadosa. ¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo la vida de otra persona?, preguntó una tarde de junio, mientras tomaban té en el balcón de ella. Él había traído sobres de té de manzanilla, diciendo que ayudaba con el insomnio que Carmen había mencionado tener. Carmen giró el rostro, sorprendida por la pregunta. ¿Cómo así? Tipo, miras tu vida y piensas, esta no debía ser mi vida. Yo debía estar en otro lugar, siendo otra persona, haciendo otras cosas. Él miró su propia taza, girándola entre las manos, como si hubieras seguido un guión que alguien escribió para ti, y no uno que tú elegiste. Carmen se quedó en silencio por un largo momento, sintiendo las palabras de él reverberar dentro de ella como una campana tocada en una catedral vacía. Todos los días, admitió finalmente con voz débil. Siento eso todos los días. Tomás asintió despacio, como si entendiera perfectamente, como si él también cargara ese mismo peso. Yo también. Y en aquel momento, sentada en el balcón con el sol de la tarde pintando todo de dorado, Carmen percibió algo fundamental. No estaba sola. Por primera vez en décadas, no estaba sola en esa sensación de haber vivido la vida equivocada, de haberse perdido en medio del camino. Tomás entendía. Y eso valía más que 1000 declaraciones románticas. Junio se convirtió en julio. Las mañanas se volvieron más frías, el invierno instalándose con fuerza. Carmen comenzó a esperar las visitas de Tomás como se espera la primera estrella de la noche, con esa mezcla de ansiedad y esperanza. Él traía pequeños regalos, nada extravagante, nada que la hiciera sentir incómoda. Un libro que había encontrado en una librería de viejo y pensó en ella. Un bote de mermelada de fresa casera que una amiga suya había hecho. Un esqueje de suculenta para su balcón, porque él había notado que a ella le gustaban las plantas. Carmen correspondía de la forma que sabía, cocinando. Hacía pasteles sencillos, galletas, panes. Lo dejaba envuelto en su puerta cuando sabía que él no estaba en casa. Con una notita corta, pensé en ti. Era todo muy inocente, muy casto, muy seguro. Pero había una corriente subterránea de algo más. Algo que crecía despacio, como raíces profundizándose en la tierra, en las pequeñas cosas, en la forma en que Tomás siempre le acercaba la silla para que se sentara, en la forma en que él recordaba detalles que ella mencionaba de paso, que le gustaba el café sin azúcar, que prefería el té verde al negro,
que tenía alergia al polen en primavera, en la forma en que él la miraba cuando pensaba que ella no lo estaba viendo. Una mirada suave, casi reverente. Y en la forma en que el corazón de Carmen se disparaba cada vez que oía su voz en el pasillo, en la forma en que ella había empezado a arreglarse más, a cuidar su cabello, a usar aquel labial rosado con más frecuencia, en la forma en que dormía mejor en las noches después de que conversaban. Carmen se estaba enamorando, y eso la aterrorizaba. Fue en una noche de martes, casi 2 meses después de aquel primer café, que Carmen tuvo la crisis que cambiaría todo. Ella estaba preparando la cena, una pasta simple con salsa de tomate, solo para ella, cuando el teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, disculpa llamar de nuevo pidiendo ayuda. Sé que acabas de pasar un montón de tiempo aquí, pero... La voz de Sofía estaba tensa, cansada. La niñera nueva renunció. Simplemente no apareció hoy y mandó mensaje diciendo que no vuelve más. Y Javier va a viajar por trabajo la semana que viene. Estará fuera 5 días. No voy a poder arreglármela sola, mamá. No puedo. Aún estoy mareada. Aún estoy débil. Y Pedrito está imposible. Está en la fase de berrinches. Carmen sostuvo el teléfono con fuerza, sintiendo el estómago hundirse. No, quiso decir. No, no puedo. No esta vez. Necesito tiempo para mí. Necesito. Pero Sofía continuó, con la voz quebrándose. ¿Puedes venir, mamá? Por favor, solo por una semana. Solo hasta que Javier vuelva. Y Carmen, con el corazón pesado, con la garganta apretada, sintiéndose presa en una trampa que ella misma había construido a lo largo de décadas, dijo: «Claro, hija, iré». Cuando colgó el teléfono, se quedó allí parada en medio de la cocina, mirando la olla de agua hirviendo en la estufa, y algo dentro de ella se rompió, se derrumbó. Se sentó en el suelo frío de la cocina y lloró. Lloró de rabia, de frustración, de impotencia. Lloró porque no conseguía decir no. Porque había pasado la vida entera diciendo sí, y ahora ni sabía más quién era cuando no estaba sirviendo a alguien, cuidando de alguien, sacrificándose por alguien. Lloró porque acababa de encontrar algo, alguien que la hacía sentirse viva de nuevo. Y ya iba a tener que abandonarlo, porque las necesidades de los otros siempre, siempre venían primero. El timbre sonó. Carmen se secó el rostro rápidamente, con el dorso de la mano, intentando recomponerse, pero cuando abrió la puerta y vio a Tomás allí, sosteniendo un paquete, probablemente otro libro o algún dulce, supo que él se dio cuenta inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó él, con la sonrisa desapareciendo, siendo sustituida por preocupación genuina. «Carmen, ¿qué pasó?». «Nada, yo solo». «Carmen». Él entró sin pedir permiso, cerró la puerta tras de sí, puso el paquete sobre la mesita cerca de la puerta. «¿Qué pasó?». Y Carmen, demasiado cansada para fingir, para esconder, para ser fuerte, se derrumbó de nuevo. Contó todo, sobre la llamada, sobre Sofía, sobre la sensación de estar siempre disponible, siempre a disposición, siempre lista para sacrificar sus planes, sus deseos, su propia vida por los otros. «Sé que debería estar agradecida», sollozó ella, con las palabras saliendo atropelladas, desesperadas. «Mi hija me necesita. Mi nieto me necesita. Debería estar feliz de poder ayudar. Pero yo, Tomás, estoy tan cansada de siempre dar, dar, dar y nunca sobrar nada para mí». Tomás la atrajo hacia un abrazo. Fue la primera vez que un hombre, que cualquier persona, la abrazaba de esa manera en años. No un abrazo educado, rápido, protocolario, sino un abrazo de verdad. Apretado, seguro, protector. Los brazos de él firmes alrededor de ella, una mano en la parte baja de la espalda, la otra en la nuca, sosteniéndola con gentileza pero con intención clara de no dejarla caer. Carmen se hundió en él y lloró. Lloró como no lloraba ni recordaba desde cuándo. Tal vez nunca había llorado así, con abandono, sin intentar controlar, sin intentar ser fuerte. «Puedes decir no»,
murmuró Tomás contra su cabello, con la voz baja pero firme. Tienes el derecho de decir no, Carmen. No puedo, sollozó ella. Entonces yo te ayudaré. Él la apartó un poco, lo suficiente para sostener su rostro entre las manos grandes y callosas, con los pulgares limpiando las lágrimas de sus mejillas. Miró profundo en sus ojos, aquellos ojos castaños que parecían ver dentro del alma. Llama a tu hija, ahora, y dile que esta vez no puedes, que tienes otros compromisos, que necesitas un tiempo para ti, pero se va a sentir dolida. Tal vez. Pero sobrevivirá. Es adulta. Encontrará otra solución. Pero tú, Carmen, tú necesitas ponerte en primer lugar al menos una vez. Al menos una vez en la vida. Tengo miedo. Lo sé. Pero estoy aquí. No estás sola. Carmen miró aquel rostro gentil, honesto, que no pedía nada de ella más allá de ser ella misma, y sintió algo cambiar dentro de ella. Una decisión, una elección. Por primera vez en 62 años iba a elegirse a sí misma. Con las manos aún temblando, tomó el teléfono y marcó. Sofía contestó en segundo tono, con la voz esperanzada. «¿Mamá? ¿Olvidaste algo?» Carmen respiró hondo. Sintió la mano de Tomás apretando la suya, dándole fuerza. «Sofía, no voy a poder ir». Silencio del otro lado. «¿Qué?» «Yo tengo otros compromisos aquí. Cosas que necesito hacer. Vas a tener que conseguir otra persona para ayudarte. O Javier tendrá que cancelar el viaje. Pero no puedo ir esta vez». «Mamá, pero...» «Perdón, hija. Realmente no puedo». Y antes de perder el valor, antes de que la culpa la hiciera retroceder, dijo: «Tengo que irme. Te llamo mañana. Buenas noches». Y colgó. Cuando puso el teléfono sobre la mesa, Carmen estaba temblando tanto que casi lo dejó caer. El corazón latía desacompasado. La culpa ya empezaba a roer, pesada y familiar. «Eres una madre horrible. Eres egoísta. Lo lograste». La voz de Tomás interrumpió los pensamientos autodestructivos. Él estaba sonriendo. Una sonrisa orgullosa, alentadora. «Lo lograste, Carmen». Y por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió algo que ya no sabía nombrar. Orgullo. Orgullo de sí misma. Sofía llamó 2 veces más esa noche, pero Carmen no contestó. Clara llamó al día siguiente por la mañana, curiosa, queriendo saber qué había pasado. «Sofía me llamó toda desesperada diciendo que te negaste a ayudar. Está sorprendida. Yo también». «Necesitaba decir no», explicó Carmen, con la voz aún insegura pero más firme que antes. «No podía ir, no esta vez». Hubo una pausa. Entonces Clara rió. «Sabía que ibas a hacer eso en algún momento». Tardó, pero lo sabía. «¿No estás enojada?» «¿Enojada? Mamá, estoy orgullosa. Sofía lo superará. Es adulta. Ya encontró una solución, por cierto. Su suegra va a ayudar». Cuando Carmen colgó, sintió que le quitaban un peso de los hombros. Había dicho no, y el mundo no se derrumbó, a pesar de todo lo que se sentía. Muy poquito nada, pero con perro. Le cambió la voz. Entonces Clara se sonrió, y después de su mirada en el espejo, sentía casi más yonga, pero Carmen la reconoció. Parecía más joven, más viva. No mucha, el presupuesto era ajustado, pero algunas piezas que la hicieron sentirse bonita. Una blusa roja que nunca habría tenido el valor de usar antes. Un vestido azul marino sencillo pero elegante. Un par de zapatos bajos pero delicados. Empezó a caminar por la mañana, en la plaza cerca del edificio. Y en una de esas mañanas encontró a Tomás haciendo lo mismo. «¿Puedo acompañarte?», preguntó él, con la sonrisa tímida pero esperanzada. Claro, y así comenzó una nueva rutina. Caminatas matutinas juntos, conversaciones mientras andaban bajo los árboles aún dormidos, con la ciudad despertando despacio a su alrededor. A veces hablaban sobre cosas profundas, miedos, arrepentimientos, sueños abandonados. A veces solo sobre el día, sobre el clima, sobre nada en particular. Pero estaban siempre juntos. Tomás empezó a cocinar para ella también. No era un cocinero talentoso. Él mismo admitía riendo que sus especialidades eran huevo frito y fideos instantáneos. Pero lo intentaba.
Seguía recetas de YouTube con una dedicación que conmovía a Carmen, y cuando él aparecía en su puerta con una bandeja de lasaña que había quedado medio torcida pero olía bien, ella reía. Una risa genuina, ligera, feliz, y lo invitaba a comer juntos. Veían películas antiguas en la sala de ella. Él traía palomitas. Ella hacía chocolate caliente. Se sentaban en el sofá, no muy cerca al principio, un espacio respetuoso entre ellos. Pero poco a poco, a lo largo de las semanas, ese espacio fue disminuyendo. Hasta que una noche, viendo Casablanca, Carmen percibió que su hombro estaba apoyado en el hombro de él, y que la mano de él estaba muy cerca de la suya en el sofá. Fue Tomás quien hizo el movimiento. Despacio, casi vacilante, entrelazó sus dedos con los de ella. Carmen miró hacia abajo, hacia aquellas manos unidas. La de ella pequeña, arrugada, manchada por el tiempo. La de él grande, fuerte, pero igualmente marcada por la vida. Parecía correcto. Ella apretó de vuelta, y continuaron viendo la película, de la mano, como adolescentes en una primera cita. Llegó agosto. Los días aún eran fríos, pero ya había promesas de primavera en el aire. Los árboles comenzaban a brotar tímidos botones. Los pájaros volvían a cantar temprano en la mañana. Y Carmen estaba diferente, no solo en la apariencia, aunque el cabello nuevo, la ropa nueva, el labial que usaba con más frecuencia hacían diferencia, sino por dentro. Había una luz en ella que no existía antes. Sonreía más, leía más, hablaba más alto, ocupaba más espacio en el mundo, y todo eso por causa de Tomás. Él no había hecho nada extraordinario, no la cubrió de regalos caros, no la llevó a cenas románticas en restaurantes sofisticados, pero hizo algo mucho más importante. La vio, realmente la vio, e hizo que ella sintiera que era suficiente. Fue en una noche de viernes, casi 3 meses después de aquel primer café, que todo cambió definitivamente. Estaban en el balcón de él, viendo la puesta de sol. Habían comenzado a hacer eso cada viernes, una especie de ritual silencioso. Tomás siempre preparaba una bandeja con té y galletas, y se quedaban allí, lado a lado en 2 sillas antiguas de madera, solo observando el cielo cambiar de color. Aquella noche, el cielo estaba particularmente bonito. Naranja, rosa, morado, todos los colores mezclándose como acuarela mojada. «Carmen», dijo Tomás de repente, rompiendo el silencio cómodo. Ella se giró hacia él. ¿Sí? Él la estaba mirando con una expresión seria, no triste, pero intensa, como si estuviera tomando una decisión importante. «Necesito contarte una cosa». El corazón de Carmen se disparó. Va a terminar esto. Va a decir que fue un error. Que estoy enamorado de ti. El mundo se detuvo. Carmen se quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, el corazón latiendo tan fuerte que tenía la certeza de que él podía escucharlo. «Sé que estamos yendo despacio», continuó Tomás, con las palabras saliendo rápidas ahora, como si tuviera miedo de perder el valor. «Y respeto eso. Te respeto a ti. Respeto el tiempo que necesitas. Pero no puedo fingir más que no siento lo que siento. Necesito que lo sepas». Él tomó su mano, entrelazó los dedos. «Estoy enamorado de ti, de la forma en que ríes, de la forma en que cuidas las plantas como si fueran niños, de la forma en que frunces el ceño cuando estás concentrada, de la forma en que eres fuerte incluso cuando crees que no lo eres. De todo». Carmen sintió las lágrimas bajando por el rostro, antes incluso de darse cuenta de que estaba llorando. «Y sé que puedes no estar lista», continuó Tomás, con la voz volviéndose más suave, más vulnerable. «Y está bien, puedo esperar. Esperaré el tiempo que sea necesario, pero necesitaba decírtelo, porque mereces saber que alguien te ve, alguien te quiere, no por lo que haces por los otros, sino por quien eres». Las palabras que Carmen quería decir se quedaron atrapadas en la garganta. Intentó hablar, pero solo salieron sollozos. Tomás soltó su propia taza, giró la silla para quedar frente a ella, tomó sus manos con las 2 suyas. «No necesitas decir nada ahora.
¿Yo solo? Yo también, logró decir ella finalmente con la voz rota, apenas audible. Yo también estoy enamorada de ti. Tomás se quedó completamente inmóvil. Y eso me aterra, continuó Carmen, con las palabras saliendo en torrente ahora, incontrolables. Me aterra porque olvidé cómo es. Olvidé cómo se abre el corazón a alguien. Cómo se confía. Cómo se permite ser vulnerable. Pasé tanto tiempo sola, tanto tiempo protegiéndome, que ni sé si soy capaz de esto. Tomás soltó una de las manos de ella, solo para secar las lágrimas de su rostro con el pulgar. Un gesto tan tierno que hizo que el corazón de Carmen se apretara aún más. Yo te enseñaré, dijo él, con la voz ronca de emoción. O mejor, aprendemos juntos, con cuidado, con paciencia, sin prisa. Tengo tanto miedo de decepcionarte. No lo harás, no puedes. Él apoyó la frente en la de ella, cerró los ojos. Carmen, no te amo a pesar de tus miedos, de tus inseguridades, de tus cicatrices. Te amo por causa de ellos, porque me muestran todo a lo que sobreviviste, todo lo que eres, toda la fuerza que cargas incluso sin darte cuenta. Y entonces despacio, dándole tiempo para retroceder si quería, Tomás inclinó el rostro y la besó. Fue un beso suave, delicado, casi reverente. Los labios de él suaves contra los de ella, sin prisa, sin exigir nada, solo ofreciendo, prometiendo, cuidando. Carmen sintió como si se estuviera derritiendo, como si algo duro y frío dentro de ella finalmente se estuviera rompiendo, deshaciéndose, dando lugar a algo caliente y vivo. Cuando se separaron, ella estaba temblando, pero no de miedo, de esperanza. No sé cómo hacer esto, susurró ella. Yo tampoco. Tomás sonrió, apoyando la frente en la de ella de nuevo. Pero lo descubrimos, juntos. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. El lunes siguiente, cuando Carmen contestó el teléfono temprano por la mañana, era Clara de nuevo. Solo que esta vez su voz era completamente diferente. Tensa, asustada. Mamá está sentada. El estómago de Carmen se hundió. Conocía aquel tono. Era el tono que antecedía malas noticias. ¿Qué pasa? Es Andrés. Andrés, el hijo más joven. El que vivía lejos. El que se había alejado de la familia después de que Ricardo murió. El que respondía sus mensajes con monosílabos fríos. El que ella siempre sintió que había perdido pero nunca supo cómo recuperar. ¿Qué tiene Andrés? Clara respiró hondo al otro lado de la línea. Está en el hospital, mamá. Él intentó suicidarse. El mundo de Carmen se derrumbó. El teléfono casi resbaló de su mano. La sala giró. Se sentó pesadamente en la silla más cercana, incapaz de respirar bien. ¿El qué? Tomó pastillas, muchas pastillas. Una amiga suya lo encontró a tiempo y llamó a la ambulancia. Está vivo, mamá. Está vivo. Pero la voz de Clara se rompió. Pero está muy mal, mentalmente, emocionalmente. Los médicos dijeron que llevaba tiempo planeando esto. Carmen no conseguía procesar, no conseguía entender. Andrés, su bebé. Necesito ir, dijo automáticamente con la voz distante. Necesito ir para allá, ahora. Ya compré el billete de autobús para ti. Sale de aquí a 2 horas. Te mando el comprobante por mensaje. Cuando Carmen colgó, se quedó sentada allí, inmóvil, mirando a la pared sin ver nada. Andrés había intentado matarse. Andrés, el niño callado, sensible, que siempre fue diferente a los otros, que Ricardo nunca entendió, que ella tampoco supo cómo proteger. La culpa vino como una avalancha. Debería haberme dado cuenta, debería haber insistido más, debería haber llamado más veces, debería haber llamado más. El timbre sonó, era Tomás. Había traído café como siempre hacía en las mañanas de lunes. Pero cuando miró el rostro de Carmen, la sonrisa murió en sus labios. ¿Qué pasó? Y Carmen contó, entre sollozos, entre palabras entrecortadas, contó todo. Tomás quiso ir con ella, insistió, no puedes pasar por esto sola. Pero Carmen rechazó, no porque no quisiera su compañía, Dios cómo la quería, sino porque esto era algo que ella necesitaba hacer sola. Este dolor,
Esta culpa, esta responsabilidad eran de ella. Necesito ir sola, dijo, sosteniendo el rostro de él entre las manos, intentando memorizar cada detalle. Pero cuando vuelva seguimos. ¿Lo prometes? Tomás sostuvo las manos de ella con fuerza, con los ojos brillando. Lo prometo. Estaré aquí, esperando. Siempre. El viaje de autobús duró 7 horas. 7 horas en las que Carmen miró por la ventana sin ver nada, con la mente girando en círculos dolorosos de culpa y remordimiento. Andrés vivía en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. Se había mudado allí poco después de que Ricardo muriera, consiguiendo un empleo en una biblioteca pequeña. Siempre amó los libros, siempre fue el más intelectual de los 3 hijos. Pero también siempre fue el más solitario, el más perdido. Carmen recordó cuando era niño, siempre callado, siempre en el rincón, leyendo. Ricardo intentaba forzarlo a jugar afuera, a jugar al fútbol con los niños del vecindario. Te vas a volver un blandengue quedándote solo leyendo esas porquerías, decía él. Y Andrés se retraía más, se cerraba más. Carmen nunca supo cómo defenderlo, cómo protegerlo de la dureza del padre. Ella simplemente dejó que sucediera. Y cuando Ricardo murió, cuando Andrés finalmente tuvo la oportunidad de liberarse, huyó. Huyó de la familia, huyó de ella. Y yo lo dejé, pensó Carmen, con las lágrimas empañando la visión de la carretera por la ventana. Yo lo dejé ir, porque era más fácil, porque yo no sabía qué decir, cómo curar aquello. Cuando llegó al hospital, Clara ya estaba allí, esperando en el pasillo del ala psiquiátrica, con los ojos rojos e hinchados. Está despierto, dijo Clara, abrazando a su madre. Pero, mamá, no quiere hablar, con nadie. Los médicos dijeron que está en shock. Carmen entró en la habitación con piernas que apenas la sostenían. Andrés estaba acostado en la cama, pálido, demasiado delgado, con ojeras profundas que hacían que sus ojos parecieran cavernas. Había adelgazado mucho desde la última vez que ella lo vio. ¿Cuánto tiempo hacía? ¿2 años? ¿3? Tenía 33 años, pero parecía mucho mayor, cansado, acabado. Cuando vio a Carmen, su expresión se cerró, giró el rostro hacia un lado, mirando la pared blanca. No tenías que haber venido. Su voz era ronca, vacía, sin emoción ninguna. Claro que tenía, dijo Carmen, acercándose despacio, sentándose en la silla al lado de la cama. Quería tomar su mano, pero él tenía las manos escondidas debajo de la sábana. Eres mi hijo. Tienes otros hijos. Hijos que funcionan bien, que no son una decepción. Andrés, tú nunca fuiste. Mamá, por favor. Cerró los ojos con fuerza, como si estuviera sintiendo dolor físico. Solo quiero estar solo. Carmen sintió el pecho despedazarse en 1000 pedazos, pero no salió, no se levantó. Se quedó allí, sentada, mirando el perfil de su hijo, y dijo, «Lo siento mucho». Andrés no respondió. «Siento mucho no haberte protegido cuando lo necesitabas, por no haberme dado cuenta de cuánto estabas sufriendo, por haber dejado que te alejaras sin luchar para mantenerte cerca». Su voz estaba temblando, pero continuó. «Fallé contigo, como madre, como persona, y no puedo cambiar eso. No puedo volver el tiempo atrás y hacerlo diferente». Respiró hondo, limpiando las lágrimas que caían. «Pero estoy aquí ahora, y no me voy a ir. No te voy a dejar solo nunca más, aunque no quieras hablar conmigo, aunque me odies. Voy a estar aquí». El silencio fue largo, pesado, y entonces, tan bajito que ella casi no oyó, Andrés dijo, «Me siento tan perdido, mamá. Todos los días, como si no tuviera ningún lugar en el mundo». Carmen no pudo contenerse. Se levantó, se sentó en el borde de la cama. Las enfermeras probablemente se quejarían, pero no le importaba. Y sostuvo el rostro de su hijo con las 2 manos, forzándolo a mirarla. «Tienes lugar, siempre lo tuviste, tienes lugar aquí».
Puso la mano sobre su propio corazón. Aquí dentro de mí, siempre. Y por primera vez en años, Andrés lloró. Lloró como un niño, sollozos profundos, descontrolados. Y Carmen lo atrajo hacia un abrazo, apretado, protector, intentando con su propio cuerpo sostener todas las partes rotas de él, intentando mostrar que no estaba solo, que nunca más estaría solo. Carmen se quedó 2 semanas en la ciudad. Andrés fue transferido a una clínica especializada en salud mental, donde quedaría internado por al menos 40 días. Carmen lo visitaba todos los días. Al principio, él apenas hablaba, pero poco a poco, día tras día, las palabras comenzaron a salir. Palabras sobre la soledad que sentía desde niño. Sobre nunca haberse sentido aceptado por su padre. Sobre cómo la muerte de Ricardo lo dejó sin ninguna oportunidad de resolver aquello, de oír un «te acepto» o «te quiero tal como eres». Sobre cómo se sentía defectuoso, equivocado, como si hubiera algo fundamentalmente roto en él. Carmen escuchó, realmente escuchó, sin defenderse, sin justificar, sin intentar minimizar su dolor, y pidió perdón. Perdón por no haber sido la madre que él necesitaba, por no haberlo protegido del padre, por haber dejado que se alejara. No puedo cambiar el pasado, dijo ella en una de las sesiones de terapia familiar en las que participó. Pero puedo cambiar el presente y el futuro. Si tú me dejas, quiero estar presente, de verdad. No solo en las fiestas de familia, no solo cuando es conveniente, sino de verdad, llamando, visitando, siendo parte de tu vida. Andrés, por primera vez, la miró a los ojos y asintió. Yo quiero eso también. Durante esas 2 semanas, Carmen llamaba a Tomás cada noche. Él nunca presionaba, nunca cobraba atención, solo escuchaba. Preguntaba cómo estaba ella, cómo estaba Andrés, ofrecía palabras de consuelo cuando ella lo necesitaba. Estás haciendo lo correcto, decía siempre. Tu hijo te necesita ahora. ¿Y tú? Carmen preguntó una noche, acostada en la cama estrecha del hotel barato, donde estaba hospedada, con el teléfono pegado al oído. ¿Tú me necesitas? Siempre. La voz de él era suave, pero firme. Pero puedo esperar. Voy a estar aquí cuando vuelvas. ¿Lo prometes? Lo prometo, Carmen. No voy a ir a ningún lado. Y Carmen le creyó. Cuando finalmente volvió a casa, a principios de septiembre, Carmen estaba exhausta, física y emocionalmente. Andrés se quedaría internado 1 mes más, pero ella había dejado todo organizado. Lo llamaría todos los días, lo visitaría cada 15 días, participaría en las sesiones de terapia remotamente cuando fuera posible. Cuando abrió la puerta del apartamento 304, el olor a flores frescas la recibió. Había un jarrón enorme de girasoles, sus flores favoritas, aunque ella no recordaba habérselo dicho a él, en la mesa de la cocina. Y una nota: bienvenida de vuelta, cuando estés lista, estoy aquí, siempre. P. Carmen dejó la maleta en el suelo, tomó la nota y sin siquiera cambiarse de ropa, subió las escaleras. Tomás abrió la puerta antes incluso de que ella tocara, como si estuviera esperando, como si supiera que ella vendría. Se miraron por un largo momento. Entonces, Carmen dio un paso adelante y lo abrazó. No un abrazo educado, sino un abrazo desesperado, apretado, como alguien que estuvo a la deriva y finalmente encontró tierra firme. Tomás la envolvió en sus brazos, apretó fuerte y se quedó allí, sosteniéndola mientras ella lloraba silenciosamente contra su pecho. Tenía tanto miedo, sollozó ella, tanto miedo de que hubieras desistido, que te hubieras dado cuenta de que tengo demasiado equipaje, demasiados problemas. Nunca. Él besó la parte superior de su cabeza, apretó más. No voy a desistir de ti, Carmen. Nunca. No importa lo que pase, no importa cuántas veces necesites ir a cuidar a tus hijos, a tus nietos. Voy a estar aquí, siempre. Y en aquel momento, segura en los brazos de él,
Carmen finalmente creyó que merecía eso, que merecía ser amada, que nunca era demasiado tarde para recomenzar. Los meses siguientes fueron una danza delicada entre cuidar de sí misma y cuidar de Andrés. Él recibió el alta de la clínica en octubre. Volvió a vivir solo, pero con un sistema de apoyo robusto. Terapia 2 veces por semana, medicación adecuada, grupos de apoyo. Y Carmen, presente, llamando cada semana, visitando una vez al mes, mostrándole que no estaba solo. Y Tomás estuvo al lado de ella durante todo eso. Condujo con ella hasta la ciudad de Andrés cuando ella necesitó hacer una visita y estaba demasiado nerviosa para tomar el autobús sola. Se sentó en la sala de espera del terapeuta cuando ella participó en una sesión particularmente difícil y necesitaba saber que había alguien esperándola. Sostuvo su mano cuando ella lloraba por la noche, atormentada por la culpa. «Estás haciendo lo mejor que puedes», decía él siempre, «y eso es suficiente». La Navidad llegó. Carmen invitó a los 3 hijos a pasar la fecha en su apartamento. O mejor, en el apartamento de Tomás, que era más grande. Sofía vino con Javier y Pedrito, que ahora tenía 1 año y medio y corría por la casa como un tractor. Clara vino con el marido y los 2 hijos adolescentes. Y Andrés vino solo, aún frágil, aún en proceso de cura, pero intentándolo. Y Carmen presentó a Tomás oficialmente. «Este es Tomás. Él es alguien muy especial para mí». Sofía abrió los ojos como platos, sorprendida. Clara sonrió, esa sonrisa de lo sabía. Andrés solo asintió, educado, pero Carmen vio algo en su mirada, algo como aprobación, como alivio de saber que su madre ya no estaba sola. Fue una reunión pequeña, sencilla, con comida casera y decoración improvisada, pero estuvo llena de significado. Y durante la cena, cuando Tomás instintivamente puso la mano en la espalda de Carmen, un gesto pequeño, protector, cariñoso, ella vio a Andrés observando. Más tarde, cuando estaban solos en la cocina, mientras Tomás ayudaba a los niños con el postre, Andrés llamó a Carmen aparte. «Mamá, ¿eres feliz?». La pregunta la sorprendió. Miró a su hijo que había sufrido tanto, que aún estaba sufriendo, pero que estaba intentándolo. «Lo soy», dijo honestamente. «Por primera vez en mucho, mucho tiempo lo soy». Andrés asintió despacio, y entonces, por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. «Te lo mereces, mamá». La vida no se volvió perfecta después de eso. Andrés todavía tenía días malos. Sofía todavía pedía ayuda a veces, y Carmen todavía iba cuando podía, pero ahora con límites, con equilibrio. Clara continuaba siendo el puente entre todos, pero también comenzó a cuidar más de sí misma, inspirada por el ejemplo de su madre. Y Tomás se convirtió en parte de la vida de Carmen de una manera tan natural, tan orgánica, que ella no conseguía imaginar los días sin él. No vivían juntos, aún no, pero pasaban casi todas las noches juntos, a veces en el apartamento de él, a veces en el de ella. Cocinaban juntos, riendo de los desastres culinarios. Veían películas antiguas envueltos en mantas. Conversaban hasta tarde sobre todo y nada. Y poco a poco, Carmen fue redescubriendo cosas que creía haber perdido para siempre. La sensación de ser deseada, de ser tocada con cuidado, con intención, con amor, de ser escuchada de verdad, no solo con educación, sino con genuino interés, de ser prioridad para alguien. Tomás le enseñaba a bailar en la sala, con música de jazz sonando bajito en la radio, aunque ninguno de los dos supiera realmente bailar. Llevaba el desayuno a la cama los domingos, tostadas torcidas, café fuerte, una notita tonta que la hacía reír. Leía para ella por la noche, sentados en el balcón, cuando ella estaba demasiado cansada para mantener los ojos abiertos. Y Carmen, por primera vez en la vida, se permitía recibir, sin culpa, sin sentir que necesitaba retribuir inmediatamente,
que necesitaba probar su valor a través del servicio constante. Simplemente recibir. Simplemente ser amada. Fue en una noche de abril, exactamente un año después de aquel primer café en la lavandería, que Tomás hizo la pregunta que cambiaría todo. Estaban en su balcón, viendo la puesta de sol, aquel ritual que habían mantenido religiosamente cada viernes. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, el aire olía a primavera, y Carmen se sentía en paz. Tomás tomó su mano, entrelazó los dedos y se quedó mirando al horizonte por un largo momento, antes de hablar. Carmen, tengo una propuesta. Ella se giró hacia él, curiosa. ¿Qué propuesta? Él respiró hondo, como si estuviera nervioso. Ven a vivir conmigo. El corazón de Carmen se disparó. Abrió la boca, la cerró. Tomás, sé que es un paso grande. Sé que puedes pensar que es demasiado pronto, pero ya estamos juntos prácticamente todo el día. Y no quiero desperdiciar más tiempo. Él se giró hacia ella, sostuvo su mano con las dos suyas. No sé cuánto tiempo nos queda en esta vida, Carmen. Ninguno de nosotros lo sabe. Pero sé que quiero pasar cada día que me reste despertando a tu lado, durmiendo a tu lado, construyendo una vida de verdad a tu lado. Carmen sintió los ojos llenarse de lágrimas. Tengo miedo. ¿De qué? De que te des cuenta de que soy solo esto. Una mujer de 63 años, con un cuerpo que ya no es lo que era, con cicatrices, con problemas. Que te des cuenta de que no es suficiente. Tomás soltó su mano solo para sostener el rostro de ella entre las palmas, forzándola a mirar en sus ojos. Carmen, escúchame bien, por favor. No te amo a pesar de tus cicatrices. Te amo por causa de ellas, porque son la prueba de todo a lo que sobreviviste, de toda la fuerza que tienes, de toda la belleza que existe en ti, una belleza que no tiene nada que ver con edad o cuerpo o perfección, una belleza que viene de dentro. Él apoyó la frente en la de ella, con los ojos cerrados. No necesitas ser suficiente para nadie, ya eres todo para mí, exactamente como eres. Y Carmen, finalmente, después de una vida entera dudando de su propio valor, creyó. Sí, susurró, con la voz temblando. Sí, quiero vivir contigo. La sonrisa que se extendió por el rostro de Tomás fue la cosa más linda que Carmen había visto. La besó, allí mismo en el balcón, con el sol poniéndose detrás de ellos, pintando todo de dorado, y Carmen supo con absoluta certeza que esta era la mejor decisión que había tomado. Se mudaron juntos a principios de junio, a un apartamento nuevo en el 5º piso de otro edificio, a algunas cuadras de distancia. Un apartamento con un balcón grande, ventanas enormes que llenaban todo de luz. 2 habitaciones, una de ellas sería transformada en oficina para Tomás y biblioteca para Carmen, y una cocina espaciosa donde podían cocinar juntos. Los hijos de Carmen ayudaron con la mudanza. Andrés, que ahora trabajaba en una nueva biblioteca y parecía más saludable, más presente, trajo cajas de libros. Clara organizó la cocina con su eficiencia característica. Sofía montó los muebles con Javier, mientras Pedrito intentaba ayudar, estorbando todo y haciendo reír a todo el mundo. Y cuando finalmente estaba todo listo, cuando las cajas estaban todas deshechas y la casa olía a nuevo comienzo, Tomás tomó a Carmen de la mano y la llevó hasta el balcón. Ven a ver. En el balcón había 2 mecedoras de madera clara, lado a lado, vueltas hacia el horizonte. Para ver la puesta de sol juntos, dijo él, con voz suave. Todos los días, por el resto de nuestra vida. Carmen miró aquellas sillas y sintió el pecho apretarse, pero no de dolor, de felicidad, de gratitud. Por primera vez en 63 años, estaba exactamente donde debía estar. 5 años pasaron como una canción suave, con altos y bajos, con desafíos y alegrías, pero siempre, siempre, con la misma melodía de fondo. Amor, amor verdadero, maduro, construido día tras día con paciencia, con cuidado, con elección consciente.
Carmen tenía ahora 68 años. Su cabello estaba más blanco, recogido en un moño flojo que a Tomás le encantaba deshacer con los dedos. Las arrugas alrededor de los ojos se habían profundizado, marcas de años de sonrisas. Usaba gafas ahora para leer, algo que la irritaba, pero que Tomás encontraba encantador. Pero sus ojos brillaban de una manera que nunca brillaron antes, con vida, con propósito, con amor. Tomás tenía 73, caminaba más despacio, apoyándose en un bastón los días en que la rodilla le dolía más. El cabello se le había vuelto completamente blanco, pero continuaba vanidoso, peinándose todo hacia atrás con cuidado cada mañana. Usaba siempre un perfume leve de madera que Carmen amaba, y su sonrisa continuaba igual, gentil, acogedora, llena de ternura. Habían creado una vida juntos, pequeña a los ojos de fuera, tal vez, pero inmensamente significativa para ellos. Cada mañana Tomás despertaba primero. Siempre había despertado primero. Era algo de su reloj biológico que se negaba a cambiar. Hacía café, café fuerte, de la manera que a ella le gustaba, y preparaba la bandeja, 2 tazas, galletas, a veces una fruta cortada, y la llevaba al cuarto donde Carmen aún estaba entre las sábanas, con los cabellos despeinados, los ojos soñolientos. «Buenos días, mi amor», decía siempre, besando la frente de ella antes de poner la bandeja en la cama. Y ella sonreía, esa sonrisa perezosa de quien acaba de despertar, y respondía, «Buenos días». Y tomaban café en la cama juntos, conversando sobre los planes del día o sobre nada en particular, solo disfrutando de la presencia el uno del otro. Después bajaban al balcón, donde regaban juntos las plantas que Carmen cultivaba. Violetas, suculentas, un pequeño jardín de especias que ella usaba en la cocina. Tomás fingía que sabía de jardinería, y Carmen fingía creerle, y se reían cuando él regaba demasiado y casi ahogaba la hierbabuena. Los martes y jueves, Carmen iba a casa de Andrés, que ahora vivía solo 2 calles más allá. Se había casado, una ceremonia pequeña, íntima, donde Carmen lloró de principio a fin. Su marido, Miguel, era profesor de literatura, tranquilo y gentil, perfecto para Andrés. Almorzaban juntos, los 3, y conversaban sobre libros, sobre la vida, sobre todo. La relación entre Carmen y Andrés no era perfecta. Él aún tenía días difíciles, momentos en que la depresión volvía y se cerraba. Pero ahora no se cerraba solo. Llamaba a su madre, pedía ayuda, y Carmen iba, no como salvadora, sino como presencia, como ancla. Los domingos, la casa de Carmen y Tomás se llenaba de gente. Sofía venía con la familia. Pedrito ahora tenía 6 años, hablador y lleno de energía, y su hermanita, Lucía, tenía 3. Clara venía con el marido y los hijos, ya adolescentes casi adultos. Andrés venía con Miguel, y todos se apretaban en la sala, comiendo la lasaña que Carmen y Tomás hacían juntos, riendo de las historias que Pedrito inventaba, de los dibujos que Lucía mostraba orgullosa. Y Pedrito llamaba a Tomás abuelo Tomás con naturalidad absoluta. Y Tomás se derretía cada vez, tomando al niño en brazos incluso con la rodilla doliendo, haciendo muecas hasta que el niño reía. Y cada noche sin falta, Carmen y Tomás se sentaban en las mecedoras del balcón y veían la puesta de sol. A veces conversaban. Sobre el día, sobre los nietos, sobre alguna noticia que habían leído. A veces se quedaban en silencio, solo de la mano, balanceándose suavemente, escuchando los sonidos de la ciudad calmándose. Pero estaban siempre juntos. Fue en una tarde dorada de otoño, con el cielo pintado de rosa y naranja, que Tomás se giró hacia Carmen y dijo algo que hizo que el corazón de ella se apretara de amor. ¿Sabes cuál fue el mejor día de mi vida? Carmen sonrió, apretando su mano.
Conocía esa conversación. Tenían versiones diferentes cada año, como un juego entre ellos. ¿Cuál? El día en que te vi doblando ropa en la lavandería. Ella rió, negando con la cabeza. Siempre dices eso. Porque es verdad. Él tiró de su mano, besó los dedos con suavidad, uno por uno, aquel gesto que se había convertido en ritual entre ellos. Fue el día en que conocí a la mujer que me enseñó que nunca es tarde para recomenzar. Que me mostró que el amor de verdad existe, que vale la pena tener paciencia, vale la pena ser gentil, vale la pena intentar de nuevo. Carmen sintió las lágrimas subir, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de gratitud por todo lo que habían construido juntos. Tú me recordaste cómo es ser amada, dijo ella, con la voz embargada. Con cuidado, todos los días, cumpliste tu promesa, y voy a seguir cumpliéndola. Él apoyó la frente en la de ella, respirando juntos. Cada día que me reste, se quedaron allí, balanceándose suavemente, mientras el sol descendía en el horizonte y pintaba el cielo entero de colores imposibles. Y Carmen pensó en todo lo que había vivido, la soledad que casi la destruyó, el dolor de nunca haber sido amada de verdad en el primer matrimonio, el vacío de los años de viudez, el miedo de que fuera demasiado tarde para ella, pero también pensó en la cura, en el valor que encontró para decir sí cuando cada fibra de su ser gritaba para huir, en el descubrimiento de que nunca, nunca es tarde para ser feliz. Pensó en la mujer que era 5 años atrás, invisible, cansada, convencida de que su vida ya había terminado, de que la única cosa que le quedaba era servir a los otros hasta que el cuerpo desistiera. Y miró a la mujer que era ahora, amada, vista, viva de verdad por primera vez. Una mujer que había aprendido a ponerse en primer lugar sin culpa, que había aprendido a recibir sin necesitar retribuir inmediatamente, que había aprendido que su valor no estaba en lo que hacía por los otros, sino simplemente en existir. Valió la pena, pensó, observando los colores del cielo transformarse. Cada lágrima, cada miedo, cada paso incierto, cada momento en que quise desistir, valió la pena, porque ahora estaba aquí, en este balcón, en esta mecedora, con este hombre al lado que la amaba no a pesar de quién ella era, sino exactamente por causa de quién ella era. Y ella era feliz, profunda, completa, imposible y maravillosamente feliz. Y si estás ahí, escuchando esta historia de Carmen y Tomás, y sintiendo algo moverse dentro del pecho, si reconociste aquel dolor de ser invisible, aquel cansancio de siempre dar y nunca recibir, aquella soledad que duele en los huesos, entonces déjame decirte una cosa muy importante. Esta historia no es solo de ella, puede ser tuya también, porque nunca, nunca es demasiado tarde para recomenzar. Nunca es demasiado tarde para ser visto de verdad, para ser amado de la forma que mereces, para elegir tu propia felicidad en vez de vivir solo para las necesidades de los otros. Te mereces eso, siempre te lo mereciste. Te mereces a alguien que te mire de la forma en que Tomás miró a Carmen, con atención, con cuidado, con amor verdadero que no pide nada a cambio más allá de tu presencia. Y tal vez hoy, ahora mismo, estés en medio de tu propia jornada. Tal vez estés en aquella lavandería doblando ropa, creyendo que nadie te ve. O tal vez ya hayas dado aquel primer paso aterrador, aquel sí tembloroso hacia algo nuevo, algo que te aterra, pero también te llena de esperanza. O tal vez aún estés esperando tener valor, esperando que la vida cambie, esperando que alguien te vea. Si ese es el caso, escucha bien. No necesitas esperar permiso de nadie para ser feliz. No necesitas esperar hasta estar perfecta, hasta ser más joven, hasta estar más delgada, hasta ser más cualquier cosa. Ya eres suficiente, exactamente como estás ahora. Y existe una mecedora esperándote en algún lugar, un balcón lleno de luz, una puesta de sol que es solo tuya.
Alguien que te mirará y verá no a una mujer vieja, no a una mujer cansada, sino a una mujer linda, fuerte, llena de historias para contar. Si esta historia te tocó de alguna forma, si encendió alguna cosa dentro de tu pecho, esperanza, nostalgia, ganas de creer de nuevo, entonces deja un me gusta aquí abajo. Comenta contándome. ¿Te has sentido invisible alguna vez? ¿Ya tuviste el valor de recomenzar? ¿O estás aún reuniendo fuerzas para eso? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Porque hay tanta gente por ahí necesitando oír que no está sola, que la vida puede sorprender cuando menos lo esperamos, que el amor puede llegar de nuevo, incluso, especialmente cuando ya habíamos desistido de esperar. Gracias, de corazón, por haberte quedado hasta aquí, por haber escuchado la historia de Carmen y Tomás con atención y cariño. Que encuentres tu propia mecedora, tu propio balcón lleno de luz, tu propio amor que te vea de verdad. Y recuerda siempre, no eres invisible, nunca lo fuiste. Solo necesitabas a alguien que supiera realmente mirar. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios y que estés bien. Y cree, tu recomienzo también te está esperando.